Lo que nace muere. Hay en las lenguas occidentales dos verbos que es tener y ser. Tener es un verbo que se refiere, dice, tengo hambre, es algo más que cambia, ¿no? Tengo hambre, tengo sed, tengo fiebre, estoy bien, tengo un coche, tengo alguien que me quiere, tengo. Pero el verbo ser indica algo que permanece más tiempo. Sí, algo que dice, o sea, nosotros somos, tengamos lo que tengamos. O sea, que tenemos un cuerpo, pero no somos el cuerpo. Tenemos emociones, pero no somos las emociones. Tenemos una mente, pero no somos la mente. Son instrumentos para vivir en el mundo, necesarios y buenos además. El cuerpo hay que cuidarlo. Las emociones hay que cuidarlas, la mente hay que cuidarla. Pero no somos nada de eso. Eso que entra en el ciclo de la vida, muere. Decía Buda, todo lo que tienes, no eres. Dice, ¿tengo cuerpo? No eres el cuerpo. ¿Tengo un coche? No soy el coche. Porque a veces nos identificamos hasta con el coche. Y si te rayan el coche es como si te hubieran rayado a ti. No se ha pasado nunca. Ese es un coche, joder. En fin, una vez mi mujer se pegó un golpe con el coche, en fin, el coche era el desguace. Y toda preocupada, digo, ¿no tienes trabajo? Pues si tienes trabajo ya tendremos dinero para comprar otro coche, no te preocupes. A veces nos identificamos con lo que tenemos y entonces sufrimos porque te identificas con algo que es cambiante y ahora lo tienes. Es como que hay dos realidades. Una realidad de superficie, digamos, cuyo lema es hacer. Quiero hacer, pienso hacer, voy a hacer. A veces no hacemos nada, solo pensamos. ¿No os ha pasado alguna vez? Quiero hacer, os habéis encontrado con gente que un día te dice que va a hacer no sé qué y al día siguiente te encuentras y he tenido otra idea, dice, y la de ayer he cambiado. No os ha pasado nunca. A veces el lema es hacer. ¿Hacer para qué? Para adquirir. Para adquirir lo que sea. Para adquirir dinero, trabajo, vacaciones, conocimientos, lo que sea. Para eso estudiamos, para eso asistimos a charlas, para eso nos adherimos a organizaciones o a maestros o supuestos maestros o lo que sea. Adquirir algo. ¿Para qué? Adquirir para tener. O sea, hacer para adquirir, para tener. Y así estamos construidos como desde fuera, con lo de fuera. El peligro de esto es que hoy está y mañana igual ya no está. Si estamos construidos por lo de fuera, también podemos ser destruidos por lo de fuera cuando nos falta. No sé si me explico. ¿Lo veis? Y hay otra realidad, digamos que de profundidad. Esa realidad, eso no muere. Eso no muere. Porque lo que se muere son las formas. La vida que somos no se muere, sería una contradicción. Dice, el árbol nace, crece, da frutos, se caen las hojas, se desprenden. Las hojas, ya sabes que no se caen, se desprenden. Luego se caen, pero primero se desprenden, se sueltan. Y gracias a que se sueltan, porque si no, el árbol en invierno se moriría de frío. Fijaros, ¿Habéis leído La vida de las abejas? Es un ensayo de un Maurice Maeterlinck que habla, es muy bonito, porque era científico, es belga, pero está escrito en francés. Narra la vida de una abeja que sale de la colmena. Entonces va al campo lleno de flores, temperatura ideal, pero cada poco tiempo necesita ir a la colmena. Y entonces este hombre dice, ¿por qué va a la colmena? Porque si no se mueren, no de falta de alimentos ni por el frío, se mueren de soledad. Necesita volver a la colmena. Fijaros, ¿no habéis leído? Es un libro muy bonito. La vida de las abejas. Y es así, es un ensayo, no es una novela, es un ensayo. O sea, que se basa en datos zoológicos. Y es que a lo que somos no vamos.
Nosotros no vamos al yoga, volvemos a casa. Es decir, nosotros no decimos voy a casa, digo, vuelvo a casa. Cuando tienes un hogar, dices vuelvo al hogar. Es que es como que alguna vez salimos de nosotros mismos al mundo y olvidamos dónde está nuestro hogar. Por eso cuando lleguemos a conocer lo que somos, cuando volvamos al hogar, no nos extrañaremos y nos sentiremos en casa. Dice, ¿cómo he podido olvidar mi casa? ¿Lo veis? El yoga es volver a donde surgimos, que alguna vez salimos al mundo. Y el mundo, que es la realidad de superficie, nos despistó. Tenemos que tener, tenemos que hacer, tenemos que adquirir, tenemos que... Y así sufrimos. Luego, ¿lo veis? ¿Lo veis? Entonces, cuando vuelves a tu hogar, cuando vuelves a ese yo, que es conciencia, lo que se da cuenta, si esto es lo natural. ¿Cómo me he podido salir al mundo y despistarme tanto? Porque salir al mundo está bien, ¿eh? Tenemos que vivir en el mundo. Hay un texto de yoga, un Upanishad, que dice, aún el discípulo más desarrollado, si se aleja del mundo, se desviará. O sea que la meta está en nosotros. No tenemos que ir a Santiago de Compostela ni a Lourdes. Podemos ir de turismo, pero no buscando allí a Shambhala o el Santo Grial. Todos esos caminos iniciáticos que se dice haber externos son un símbolo de lo que tienes que buscar en ti. O sea, la meta está en ti, en cada uno de nosotros. Y entonces nos daremos cuenta de que somos el mismo Señor, el único Señor, la única conciencia. Entonces, eso, o sea, si al final somos lo mismo, pero en el mundo en el que vivimos nos manifestamos de forma diferente. Tan diferente que no hay dos iguales. No hay dos iguales. Ni los gemelos univitelinos que tienen la misma constitución genética son iguales. Fijaros, serán iguales genéticamente, pero luego no habéis conocido casos. No tiene nada que ver uno con otro. Aunque tengan la misma constitución genética exactamente, porque los gemelos univitelinos es que proceden del mismo óvulo. Porque a veces son gemelos de dos óvulos, esos son los mellizos, que son diferentes genéticamente, pueden ser diferentes. ¿Lo veis? O sea que la meta está en nosotros. Y el yoga lo que nos recuerda es que busca en ti. Tienes que buscar en ti. Y entonces así vivir desde ti. ¿Lo veis? Con a veces el yoga es una actitud en la vida meditativa. O sea, no es que estés en un estado de meditación, porque la meditación no puede estar siempre. Meditas y luego sales a la vida, pero sales diferente. Es como que en la profundidad, cuando sales a la superficie, tú meditas, haces las prácticas de meditación, como hemos dicho, la postura, la respiración, la concentración, el centramiento, centrarte. Dice, ¿qué es lo que en mí está concentrado? Eso es fundamental. Porque en el trabajo, así me pasó. Concentrar, bien, concentrar, pero luego me di cuenta, ¿pero quién es el que está concentrado? Y eso cambia totalmente la práctica de meditación. Es impresionante porque dice, ¿qué es en mí lo que se está concentrando? Eso cambió totalmente la práctica, fijaros. Pero hay que estar, al final es que es un proceso que se va dando poco a poco. Bueno, pues entonces sales al mundo, pero sales diferente. Sales con más conciencia. Lo que necesita el mundo es conciencia. Sí, es conciencia. Ciencia también, pero sobre todo conciencia. Conciencia. Bien, pues ese es. O sea que el yoga es vivir con conciencia. Es decir, estate a lo que estás. Aprende a callar. Eso es nuestro mayor, entonces, ya sabéis. Dice, uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. ¡Wow! ¿No os ha pasado? ¿No os ha pillado eso cantidad de veces? Dice, ¿para qué habré dicho?
Eso también tiene una explicación cerebral, porque hay una zona en el cerebro que es el tálamo, que recibe la información del mundo externo. Y hay una conexión entre el tálamo y la amígdala nerviosa, no las amígdalas de la faringe. Es un tejido nervioso que tiene que ver con las emociones. Tiene una conexión muy cortita. Tálamo-amígdala es una conexión muy cortita. Y tálamo-corteza cerebral es más larga. Se llama así, conexión corta, conexión larga, en neurología. Bien, entonces tú recibes una información y lo primero que se estimula es la amígdala. Entonces la primera respuesta es emocional. Dice, ¡idiota! ¡Gilipollas! Y luego ahí empieza, claro, porque eso tiene consecuencias. Dice, si lo hubiera pensado antes. ¿Sabéis cuánto tiempo tarda más en llegar la información a la corteza cerebral, que tiene que ver con pensar, que a la amígdala nerviosa, que tiene que ver con las emociones? Está calculado. 18 milisegundos. O sea que en 18 milisegundos, cariño, a veces la cagamos. En 18 milisegundos. Fijaros, ¿eh? Si hubiera pensado. Entonces, a veces, si las relaciones entre las personas, a veces dice, aprende a callar. Callado. Que hablamos mucho, ¿te das cuenta? Que hablamos mucho. Y pensamos mucho. Y al final, en la mente, de tanto pensar, al final piensa mal. Siempre empiezan, estás pensando, sobre todo de noche. La noche suele ser mala consejera. No puedes dormir, tienes un problema, el problema se hace grandísimo. ¿No se ha pasado también a veces? Y estas palpitaciones, no sé si puedo respirar bien, tendré fiebre. Yo qué sé. De noche todo se agrava, sobre todo a las 3 de la madrugada. A las 3 de la madrugada es la hora de los cólicos renales, la hora de los infartos. Está calculado, ¿eh? Y muchas veces los partos, bueno, eso no es tan malo, porque el parto sí es algo bueno, hay que tener niños, joder. Tienen que renacer almas nuevas, porque parece que nosotros no podemos cambiar todo esto. Tienen que renacer almas. Entonces la muerte, en fin, no es fácil. Nos han educado mal con la muerte y nos han asustado. Con la muerte nos han asustado. Lo vivimos como algo horrible, horrible. Y a veces hay que morirse. Es lo mejor. A mí, ¿sabes qué me pasó? Tuve hace años un coma, estuve en coma. No me acuerdo. Y había. A veces también es que esto es la leche. Tuve una encefalitis herpética, que es algo. Después ya cuando fui al neurólogo, que le conocía además, dice, ¿qué tal estás, Alfredo? Cansado. Dice, ¿cansado? Solamente el 2% de las encefalitis herpéticas salen vivos sin ninguna secuela. Fíjate. Bueno, pues había hecho mis últimas voluntades y las tenía en un sobre en la mesa de mi consulta en Cestona. Y entonces estuvieron pensando que ya sedarme ya, porque eran 20 días, entonces es mucho tiempo. Pero mis hijas, una de mis hijas, que es así fue a revisar todos mis papeles y encontró las últimas voluntades. ¿Sabes qué hizo? Lo rompió. Si no, igual no estaría aquí ahora. Impresionante. Porque pensó, mi padre va a salir. Rompió el sobre. Estuvieron mirando, no iban buscando, estaban a ver los papeles, la funeraria y esas cosas, claro. Y nada, y salí. Y me encontré todo lleno de mujeres. Mis mujeres, mis hijas, tengo un montón de todos. ¿Qué hacéis aquí? Yo pensaba, fíjate, porque
fue en Asturias, estaba de vacaciones con mi hijo. Ayer había días antes de salir de vacaciones, había estado con una familia que tenía los 3 herpes. El herpes estaba en la piel, pero tiene una afinidad por el sistema nervioso. Pues seguramente aquello me contagió, que lo supe después. Aquello me contagió. Y sí, fue. Pues llegué, no sé cómo viene en coche desde Asturias. Con mi hijo iba como en un túnel. Llegué a Cestona, dejé a mi hijo y me fui al hospital, que tenía ahí una hija trabajando. Mi hija mayor es médico también. Y le avisé, y dije, no me encuentro bien. Pero no estaba de guardia, era de noche. Y bueno, perdonadme, pero es una anécdota. Cuando llegué al hospital, como me estaban esperando, pues pasé por la sala de espera, pero ¿sabéis qué pensé? Estos están todos muertos. Me vino ese pensamiento. Estos están todos muertos. Y bueno, ya me metieron, luego vino mi hija y le dije, los que están en la sala de espera están ya muertos. Y dice, ¿qué dices? ¿Sabéis qué tiempo después le dije, puedes consultar el libro de ingresos de aquella noche? ¿Sabéis que murieron todos aquella noche? No estaban muertos, pero murieron todos aquella noche. Se me pone la carne de gallina. Y no sé por qué. Pasé por allí y dije, estos están muertos. Así, me vino ese pensamiento. Bueno, en fin, me llevaron, perdí el conocimiento ahí. Entonces, cuando me desperté, yo pensaba que había estado una noche en el hospital. Dicen, estos 20 días en coma. ¿No se impresiona? 20 días en coma. Y comprendí lo que es la muerte. Cuando te mueres, lo que ves es, pues, estás con tus seres queridos. Veía a mi padre y le olía, porque mi padre usaba Freud, una loción después del afeitado, y le olía, había muerto. Y a mi madre la veía dando vueltas alrededor de mí vestida de blanco. Era como, de hecho pensaba que mi padre, cuando me desperté, pensaba que mi padre estaba vivo. Les dije a mis hijos, le voy a llamar a mi chicha. Bueno, le llamé por teléfono. Menos mal que no me cogió. Le llamé, decía, me estáis engañando. Si le he olido, le he visto. Y se había muerto. Y estaba muerto hacía tiempo. ¿Sabes? Entonces, vi que cuando te mueres estás con tus seres queridos, con los que has estado siempre, también con tus enemigos. Por eso hay que tener amigos hasta el infierno, por si acaso. No vaya a ser que luego nos encontremos ahí con todo. Bueno, pues es una experiencia, no es así la muerte. Me podía haber, si no hubiera vuelto, pues estaría allí con mi padre, con mi madre, yo qué sé. Fue interesante, ¿eh? Fue interesante. Y ¿sabéis cómo porque mi único esfuerzo, claro, yo estaba, cuando ya salí, claro, estaba en la planta y como tienes mucho tiempo, cuando estás allí en la cama en la planta, mi único esfuerzo era recordar todos los mantras. Los mantras son las frases que usamos como cántico y como objetos de concentración. Recordar todos los mantras. ¿Sabéis que cuando recordé todos los de las prácticas, me dieron de alta? Mi único esfuerzo era eso. Om Namo Narayanaya, Om Namah Sri Param, así. Y luego se me olvidaba, me cortaba y volvía al principio otra vez. Y otra vez. Y una vez. Y otra, hasta que acabé con todos. Recordé todos. Y vino el doctor Ruiz. Y dice, ya, igual te puedes ir para casa. Y vino a buscarme en Madaba. Sí, en fin, interesante. Pero no os asustéis, no asustaros. Nos volvemos a encontrar. En otra edición, decía Franklin, en su epitafio, Benjamin Franklin, en la tumba pone,
volveré en una edición corregida y revisada. Sí, ¿no es el epitafio de Benjamin Franklin, que fue uno de los inspiradores de la Constitución americana y fue un científico? Ya sabéis, lo habéis oído hablar. Volveré en una edición corregida y revisada. Claro, porque siempre volvemos con algo ya aprendido. Claro, tenemos que seguir los cursos, como los estudiantes. Hay que pasar de curso a curso. Tú tienes que aprobar primero, luego pues, pasas al curso siguiente, y si no, pues repites. Y si repetimos, pues nos van a pasar las mismas cosas. Los mismos problemas. Problema, ya sabéis de dónde viene la palabra. Pro delante, blema, piedra por delante. ¿Sabéis? Decían los griegos que los dioses nos tiraban piedras para que solucionáramos problemas. Pro delante, blema, una piedra delante. Para que estés atento y no te tropieces en la misma piedra. ¿Lo veis? Muy bien, entonces, hombre, claro, pone hombre en el frontispicio. No pone mujer. Ahora habría que poner hombre, mujer, conócete a ti mismo, a ti misma. Pero entonces, hombre, conócete a ti mismo. Noti se auton. Conócete a ti mismo y conocerás el universo. Porque todos estamos hechos de lo mismo. Lo mismo. Y lo que te da vida a ti, da vida a todo. Esa es la manifestación. El árbol, la vida del árbol viene de la tierra, aparecen las frutas, luego la vida sigue. La vida sigue, la vida no puede morir. Y somos vida. Y la vida manifestada en cada uno lo llamamos conciencia. La vida manifestada en cada uno de nosotros es la conciencia. Eso que nos permite darnos cuenta. Ser conscientes, darnos cuenta. Tenemos que estar siempre con la luz de la conciencia. La luz de la conciencia. La luz de la conciencia, suelo decir yo, brilla por su ausencia. Es un oxímoron, una figura gramatical que parece una contradicción. La luz de la conciencia, porque la conciencia nos permite ver. Por eso se le compara con la luz. Brilla por su ausencia. Es un oxímoron. Como decir, qué silencio más atronador. Es otro oxímoron. Que parece una contradicción, pero no son contradicciones. Ya me explico. Qué silencio. Muy bien, pues ¿tenéis algo que decir? O ya está bien, ¿no? ¿Te parece? Ganesha, ¿te parece? ¿Tenéis alguna cosa que decir, que añadir, que contradecirme? Que no me importa. O que preguntar. Soma, ¿tienes algo que decir? ¿Alguna cosa? Muy bien, pues ha sido un placer. Muchas gracias a los organizadores. Muchas gracias. Estamos en la Navidad. Navidad significa nacimiento. Y la Navidad simboliza algo. El portal de Belén, que no nació en un portal, nació en un hospital. Los esenios tenían hospitales. Fijaros, ¿eh? Pero es un simbolismo. El portal simboliza el cuerpo físico. El buey y la mula simboliza el aspecto biológico. José, la mente. La Virgen simboliza la energía, la Shakti, que es la energía creadora. Y el niño que nace simboliza la luz de la conciencia. Es decir, en la Navidad nace la luz. Ese es el verdadero significado de la Navidad. Es como invitándonos a que en la Navidad se despierte también la luz, nuestra luz de la conciencia. Fijaros en qué se ha convertido la Navidad. O sea, compras un pescado hace un mes y te vale, compras hoy y dice, todo el mundo comprando cosas, pensando en comer, que está bien, ¿eh? No digo yo que no, pero al final se queda en eso. Pero el simbolismo de la Navidad es potente. Y tiene que nacer la luz en nosotros.
Y el niño Jesús, representa el nacimiento de la luz, la primera iniciación. La vida de Jesús es un ejemplo de lo que tiene que pasar en todos nosotros. Luego viene el bautismo. Entre el nacimiento y el bautismo pasan 30 años. 30 años. Es que esa luz de la conciencia recién nacida tiene que ir desarrollándose poco a poco y hay que cuidarla. ¿Lo veis? Luego viene el bautismo y luego ya viene todas las demás. Jesús empezó a predicar con 33 años, o sea, con 30 años. 30 años. Mientras tanto estuvo preparando 30 años. O sea, desde que nace la luz hasta que podemos enseñar, 30 años es simbólico, o sea, no tiene por qué ser así. 30 años. En fin, ¿lo veis? Esa es la Navidad. Nativitas, nacimiento. O sea, que todo son símbolos. Entonces, claro, creemos que nació en un pesebre, con una... ¿Qué hacía Jesús ahí con una...? Si tenían medios. Los esenios tenían hospitales con alcantarillas y agua corriente, ¿eh? Que a veces estaban en cuevas, pero cuevas elegantes. Nació en un hospital. De hoy en día, hoy diríamos, nació en un hospital. O sea que, ya veis, pero todos son símbolos. Y hay una definición muy buena también de Jesús, de lo que es la meditación. Ya la conocéis, que es la definición de meditación que más me gusta de todas. Cuando le pregunta a Mateo, ¿cómo hay que orar? ¿No recordáis? ¿Cómo hay que orar? Y les responde, ponte en paz con tu enemigo. Es decir, estate en paz. Entra en tu aposento. Y allí, en el silencio, habla con el Padre. Cierra puertas y ventanas. Y allá en el silencio habla con el Padre. Y el Padre que escucha en lo secreto te responderá. Dice, ponte en paz con tu enemigo. Entra en tu aposento. ¿Tu aposento qué es? Nuestro cuerpo. Entra en ti. Cierra puertas y ventanas. Cierra los sentidos. Desconéctate del mundo externo. Los sentidos son nuestras puertas y ventanas. Los ojos, los oídos. Desconéctate del mundo externo. Y ahí en el silencio se producen las cosas. En casa. Tenemos que volver a casa todos los días. Porque luego nos despertamos y ya estamos enfocados hacia afuera. Vuelve de vez en cuando dentro. Esa es la práctica de la meditación. Y eso es persistente. Hay que persistir. Siempre digo lo mismo. Hay que resistir. Resistir no en el sentido de cargar con algo, ni de luchar con algo, sino de durar. Resistir tiene una acepción que es como que tienes que aguantar algo en la vida. Resiste con el peso. No. Tiene otra acepción que es durar. Dura en la práctica. Permanece en la práctica día tras día. Y eso es maravilloso. Produce efectos maravillosos. Y cambia la vida totalmente. No porque cambie la vida, cambias tú. Y al cambiar tú, cambia todo. ¿No ves las cosas de la misma manera? ¿Lo ves? Es impresionante, ¿eh? Los digo en serio. Y lo que yo he alcanzado es una cosita pequeña. Imagínate lo que será. Es impresionante. Hacer yoga, por favor. Practicar yoga. Yoga o decimos yoga. Venir a esta escuela. O a otras escuelas. Claro. Yoga. Que te hablen de la conciencia, que te hablen de la meditación, que te estimulen a la práctica. Y ya veréis, os puedo hacer un certificado médico, si queréis un certificado médico. Pero claro, tenéis que cumplir. Dice, yo os certifico que si hacéis estas cosas, vuestra vida va a cambiar a mejor, totalmente, ¿eh? Pero claro, tenéis que
hacer la receta. Receta es lo que el médico, ya sabe que receta viene de lo que el enfermo recibe, viene de recibir. La receta es lo que el enfermo recibe. Pero hay que cumplir. Hay que cumplir la receta. Claro, si no, dice, doctor, no mejoro. Dice, pero has hecho lo que te dije. No, entonces, claro, entonces yo certifico, pero sí se hacen las cosas. Muy bien, pues ha sido un placer. Muchas gracias. Sed felices, ¿eh? La queso.